Hola, buen día, soy Beatriz Salas. Les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia de nuestro pastor Alejandro León. Que el poder de la palabra sea de bendición para sus vidas. Saludos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Como siempre, les saludamos dependiendo el horario en el cual tú estás recibiendo esta transmisión y te agradecemos la oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa, en Nueva Vida en Casa. Comenzamos. El día de hoy vamos a bueno, no es una continuación propia, pero es una complementación de lo que hablamos la semana anterior. Pero antes de esto quisiera que hiciéramos una pequeña oración. Ahí donde estás, en tu casa, quiero invitarte a que juntamente conmigo hagamos una oración y le digamos a Dios. Padre, te damos gracias en esta oportunidad nueva de escuchar tu palabra a través de esta transmisión y te pedimos que nos hables, que tu palabra sea viva, que tu palabra sea eficaz y que tu palabra llegue a los corazones de todos y cada uno de los que hoy están recibiendo, están aprendiendo y que será para tu gloria y para tu honra. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar con la conferencia, como mencioné hace un minuto. Y la semana pasada recordarán, y si no estuviste con nosotros, te animamos, te invitamos a que en nuestro canal puedas ver la conferencia anterior, así como todas las conferencias del proyecto de Nueva Vida en Casa. De igual manera te pedimos que si estás viendo esta transmisión a través de YouTube, puedas poner unos comentarios ahí en el espacio de diálogo. Nos es de mucha ayuda poder saber que estás presente, saber que estás escuchándonos, y si eres alguien que nos escucha de alguna parte diferente de la ciudad donde estamos nosotros, también nos gustaría que nos dijeras de dónde nos escuchas. Y por otro lado, si estás escuchando esta conferencia a través de la transmisión de Facebook, de la página de Facebook de Nueva Vida, de igual manera nos gustaría escuchar y nos gustaría saber qué te está pareciendo lo que estás aprendiendo. Además, te invitamos, comparte vida a través de compartir esta transmisión a alguien que tú creas que le puede ayudar. Vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema donde estudiábamos un poco la importancia del estudio. De hecho, se llamó la conferencia pasada de regreso a clases. Y hoy voy a hablar algo que en algún momento pudiera pensarse que es por decirlo de alguna manera, algo que pudiera contradecir lo de la semana pasada, pero no, es todo lo contrario, es, es el complemento de lo de la semana pasada. Y si tú tienes ahí tu libreta, si tienes con qué anotar, si vas a anotar a través de tu blog de notas, el nombre de la conferencia del día de hoy se llama Trabajo Duro. Y es que el trabajo duro, dice una frase, supera al talento, cuando el talento deja de trabajar duro. Otra frase dice que no hay ingrediente secreto, hay trabajo duro. Y es que trabajar duro es hacer un trabajo durante muchas horas, durante mucho tiempo, con mucha concentración, con energía, con interés y puesto todo en la labor que se está realizando. El estudio, como vimos la semana pasada, es muy importante. Y es importante que lo estemos haciendo y que lo continuemos haciendo. Pero los escribas judíos pensaban que cualquier cosa fuera de estudiar la ley sobre todo, era algo indigno de pasar la vida. O sea, ellos pensaban y promovían que lo único, por decirlo así, valioso que podía haber en la vida era el estudio. De hecho,
El día de hoy mucha gente piensa que el estudio es la única base o la única llave para lograr éxito en la vida. Y hemos escuchado esas frases célebres de nuestros padres que nos dijeron en alguna ocasión: trabaja para que seas alguien en la vida. Y lo escuchamos infinidad de veces. Ahora, ¿qué tan real es esto? Fíjate que un investigador de la Universidad de Boston, que siguió la vida de diferentes estudiantes que pasaron por la universidad y que se graduaron con las mejores calificaciones, encontró algo muy interesante. Lo que él encuentra, lo que él estudia, es que todos los que se graduaron con promedios de excelencia, ¿sí?, lograron entrar a buenas universidades y después consiguieron un buen puesto de trabajo. Estoy hablando de estudiantes de excelencia. Ahora, pero ¿cuántos de esos estudiantes número uno que iban al colegio fueron o han sido un elemento de cambio en la sociedad o en el mundo en el cual se rodean? La respuesta es que él se pudo dar cuenta que ni uno solo. Increíble. Según el autor Eric Berger, autor de un libro denominado La sorprendente ciencia detrás de por qué todo lo que sabe del éxito es incorrecto. Muy interesante el título. Él dice que si bien los estudiantes más destacados generalmente van a tener cierto éxito, pocos de ellos van a lograr ese éxito soñado en el que la gran mayoría de las personas aspira. De hecho, en cambio, jóvenes que a lo mejor no lograron una calificación tan alta, sino más bien una calificación promedio, tienen más altas probabilidades de llegar a cumplir ese éxito soñado. De hecho, se hizo un estudio en Estados Unidos a los 700 millonarios más reconocidos de Estados Unidos y se encontró que en su mayoría eran personas con calificaciones promedio en la etapa escolar, apenas algunos aprobatoria. Ahora, no estoy con esto diciendo que no es importante el estudio, lo único es que es importante entender que el estudio no lo es todo. Ahora, este autor dice que hay dos posibles razones. Es una tesis que él hace en su libro. Y una es que dice él que las escuelas generalmente recompensan a los estudiantes que hacen lo que se les pide. ¿Sí? O sea, esa es la calificación. Si haces lo que te pide la escuela, tienes la calificación. Y por otro lado, la vida recompensa más bien a las personas que se arriesgan. Interesante el primer punto. Y el segundo punto es que los colegios van a premiar, ¿sí?, a los que hacen las cosas bien. Y en el mundo real se premia a los que logran ser expertos en lo que hacen. Se los dejo de tarea estos dos puntos. Pero ambas claves que mencionaba este autor tienen un común denominador, que es el trabajo duro. Porque nadie logra ser un experto en algo sin trabajar duro. Y nadie logra, ¿sí?, tener un impacto sin arriesgarse. Y el riesgo es trabajo duro. Homero, un famoso escritor griego, dijo que, tenía una teoría, una tesis también, y él decía que los dioses odiaban a los hombres y que la manera en la que demostraron su odio fue inventando el trabajo y castigarlos al hacerlos trabajar. De hecho, la palabra trabajo viene del latín, concretamente del término tripalium, que el tripalium era un instrumento de tortura en el pasado. Y el origen etimológico del término nos lleva a relacionar
que históricamente el trabajo ha sido considerado más bien un castigo y como algo asociado al sufrimiento. Esta filosofía de que el trabajo es un castigo, del que el trabajo es algo que es para sufrir, era un pensamiento que existía en el tiempo bíblico, y cuando empezó a ver, empezaron a crecer las iglesias, se empezó a filtrar dentro de la iglesia cristiana. Ahí es donde entra la enseñanza del día de hoy, tomada de una de las cartas del apóstol Pablo a una de las iglesias, a la iglesia de Tesalónica. Y es que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al 12, Pablo dice lo siguiente: pónganse como objeto vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Eso fue lo que Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses. Y posteriormente, en la segunda carta, vuelve a tocar el tema. Fíjate qué interesante. Y lo toca de una manera más amplia. Se los voy a leer. Esto está en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, del versículo 6 al 12. Y dice así: ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso, mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio y se niegan a trabajar y se entrometen en asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Hay algo muy interesante, y es que en la iglesia de Tesalónica estaban ocurriendo cosas muy buenas. Había conversiones genuinas, había cambios en las personas, estaban sirviendo a Dios, estaban demostrando actos de amor, lo hacían con paciencia, con perseverancia, y estaban esperando que el Señor regresara. Pero hay un pequeño detalle que está ocurriendo en la iglesia de Tesalónica. Algunos creyentes no querían trabajar. Y entonces Pablo está hablando con esta iglesia que es una iglesia estudiosa. Recuerden, la semana pasada hablamos del estudio, y es importante el estudio. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia estudiosa, pero tenían un problema de conducta. Y esto se estaba convirtiendo en una carga y un problema que estaba creciendo. Y es que no era que no podían trabajar porque estaban en una pandemia. No era que tenían una discapacidad. No era que no hubiera trabajo, ya ven. No. Sino que se rehusaban a trabajar, viéndolo como algo que estaba debajo de ellos o que era algo que no era una prioridad. Hoy, tristemente, es cada vez más común que la gente no quiere trabajar. Y es que las cosas buenas que en algún momento
el gobierno ha intentado hacer, como esos apoyos tan mencionados en las campañas y luego en la práctica, ¿verdad? Esos apoyos muchas veces han hecho, en vez de un bien, han provocado un mal. Y es que hoy vemos a muchas personas resignadas o que están dependiendo o esperando que sea el gobierno el que les solucione sus problemas económicos y aún, ¿por qué no decirlo?, familiares. Una de las cosas que aprendemos en lo que fue la antigua Unión Soviética, hace unos días platicaba con mis hijos sobre esto, y les estaba platicando de la Unión Soviética y decían, ¿y eso qué es? Bueno, pues ya me sentía yo casi el cronista de la ciudad, ¿no? Hablando de algo muy pasado. Y es que hace algunos años, no tantos, como yo quisiera, sin más, la Unión Soviética era un país muy, muy grande y que estaba bajo un régimen comunista, socialista. Y en la Unión Soviética, después de 75 años de vivir este régimen, en esos países había un problema. La población no le gustaba trabajar. Y es que no había razón para trabajar. Para empezar, era una ideología en la cual no había el concepto de Dios. Entonces no hay un Dios al cual agradar con nuestro trabajo. Y aparte, no había nada que pudiera adquirirse por el trabajo, porque no se podía incrementar en nada lo que tenía. Y es que esos regímenes, hablando de esa igualdad, lo que provocan muchas veces es eso, ¿sí? Que son sistemas en los cuales todo mundo está igual, pero todo mundo está igual de, muchas veces, de carente. Entonces, eso ocurrió después de muchos años. El gobierno les daba todo, obviamente no todo lo que quisieran, todo lo que les querían dar, lo suficiente para subsistir. Y conforme estos países, como menciono, ¿no?, hablando de la Unión Soviética, y cuando se disuelve y se convierten en tantos países, empezaron a darse cuenta que estaban teniendo un grave problema, y es que la gente no sabía trabajar. Y los únicos que tenían, por decirlo así, el ADN del trabajo, que no sabes tú quiénes eran. Los cristianos que habían logrado sobrevivir a pesar de ese sistema. Y el gobierno, de hecho, en algunas ocasiones, logró o mencionó a los cristianos como un modelo. Incluso decían, observen a los cristianos, ellos saben cómo trabajar. Algo similar le ocurrió a Israel. Recordemos la historia, 400 años de esclavitud. Después salen de Egipto y empiezan a recorrer el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero ellos, aunque no era lo más cómodo vivir como esclavos, pues como esclavos tenían hasta cierto punto las necesidades suplidas, básicas. Y cuando andaban en camino a su libertad, se empezaron a quejar y empezaron a anhelar lo que tenían. Parece un absurdo, pero no, es el mismo punto, ¿sí? Ahora, cuando cuando el pueblo de Israel llega a empezar a tener que enfrentar la posesión de la nueva tierra, pues no estaban muy dispuestos. No sabían trabajar, no sabían sembrar, en este caso, para cosechar ellos. No sabían luchar. Y ese fue uno de los problemas que tuvo Israel. Ellos preferían la esclavitud a tener, aunque era un trabajo, ¿sí?,
a tener que trabajar por sus sueños. Pablo se encuentra a esto ahora en Tesalónica. Y en el final de la carta, Pablo empieza yo me imagino a Pablo redactando su carta y decir, tenemos que hablar de algo. Tenemos que hablar de trabajo. Y yo no sé, pero a mí me pasa más de una vez que tengo que hablar cosas, que sé que tengo que hablar, y mi esposa me dice, te cuesta enfrentar. Y pues sí, me cuesta enfrentar cosas en algunas ocasiones. Y yo me imagino a Pablo teniendo que enfrentar este asunto, pero definitivamente era momento de hablarlo. Y era momento de hablar del trabajo, porque el trabajo es importante. De hecho, el trabajo, es importante entender, tiene 4 principios básicos. No es un castigo. El trabajo es, número 1, es un mandato de Dios. En los mandamientos lo podemos ver. Dios dice en su palabra, 6 días trabajarás. Dios nos manda trabajar, es un mandamiento. El segundo punto es que el trabajo es un modelo que se estableció por Dios, ya que Dios trabajó, o sea, Él puso el ejemplo, puso el modelo. Y después dice la Escritura que reposó, pero Él trabajó. Y el hombre, al ser diseñado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir esto que el hombre está diseñado, está creado para trabajar. Ojo. El tercer lugar es que el trabajo es realmente parte del mandato de la creación. Cada elemento de la creación tiene una función que ejerce. Las estrellas brillan, la luna brilla, las plantas crecen en la tierra, los animales se reproducen, el agua corre. Y nosotros tenemos también que hacer. Y el quehacer de nosotros es trabajar. De hecho, el Señor le dijo al hombre, fructifica y multiplica. Trabajo, acción. Le encargó a Adán la administración del rancho, del Edén. Y había una misión, un trabajo. Es parte de la función del hombre. Y por último, el trabajo no es un castigo, es un regalo. Es un regalo de Dios y es algo a través de lo cual podemos darle gloria y le da significado a la vida. Es triste cuando una persona que fue diseñada para eso no hace para lo que fue diseñado. Conozco una historia de una persona que tengo pues más de 20 años de conocerla esta persona. Y yo veo a esa persona, paso por su casa muy seguido, casi a diario. Y de los más de 20 años que tengo de conocer, yo veo que es una persona que no la he visto trabajar mucho en los últimos 20 años. Su esposa trabaja, pero él no trabaja. Y yo lo veía hace unos días y meditaba qué significado para la vida puede tener no estar trabajando. El trabajo es un regalo, es un medio a través del cual Dios nos permite usar para que sean suplidas nuestras necesidades. Y es a través también del trabajo como podemos servirnos muchas veces los unos a los otros. Pero desgraciadamente mucha gente no lo ve de esta manera. Y por eso es importante entender qué dice Dios. Entonces ya tienes aquí 4 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar?
porque es un mandamiento, porque es un modelo establecido por Dios, porque es un mandato de la creación y porque es un regalo. O sea, esas son 4 razones por las cuales tú y yo debemos de trabajar. Ahora Pablo se topa con este grupo de amigos, que yo creo que Pablo los amaba y que Pablo pues estaba contento de ver, porque no hay algo tan emocionante como ver que empieza a crecer la iglesia. Me emociona ver cuando personas empiezan a llegar a casa Nueva Vida y empezar a ver cómo empiezan a dar sus pasos y empiezan a tomar decisiones y acciones y sus vidas empiezan a cambiar. Y Pablo, yo creo que estaba emocionado con lo que estaba viendo, pero estaba también preocupado por lo que estaba ocurriendo, porque esos pensamientos de esa cultura, como lo mencioné en un principio, se estaban infiltrando en la mente de esta joven iglesia. Y entonces Pablo les dice, es Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pablo les dice, ahora hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre del Señor. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Yo me imagino que a Pablo le costó escribir esto. Pablo les estaba dando la instrucción de que alejaran, ¿sí? O de que disciplinaran, ¿por qué no decirlo, no?, a ese grupo de personas, ¿sí?, que no estaban trabajando. Y es que esto yo creo que le costó a Pablo y le dolió a Pablo. Pero es que Pablo llega a este nivel ya a tener que a tomar acciones más drásticas, porque Pablo ya lo había hablado. Pablo ya lo había mencionado en la primera carta. Dice él, porque ellos llevan vidas y no siguen lo que recibieron de nosotros. Ya Pablo lo había dicho una vez. Lo mencioné hace un momento. En la primera carta. O sea, ya lo había dicho una vez. Y ahora lo tiene que volver a decir. Y Pablo ya habla de una manera más enfática. Y les dice, alejen a estas personas. Ahora, yo digo aquí, Dios nos está hablando. Recordemos que hace unas semanas hablábamos de la pereza, ¿lo recuerdas? Hay que alejarnos de la pereza. Y hay que alejar esas prácticas de nuestra vida. Hay que poner orden en nuestras vidas. El trabajo no es cualquier cosa. El trabajo es un asunto muy espiritual. Es más espiritual de lo que a veces pensamos. Y el trabajo es algo que hay que enseñar. Y yo no sé si te enseñaron. Y yo sé que algunos no nos enseñaron nuestros padres a trabajar. Yo veo y lo veo con mucha alegría, les soy sincero, a los padres que veo que les están inculcando a los hijos a trabajar. Tenemos algunos casos, y voy a mencionar 2 casos que me tienen muy interesado de ver el desarrollo. Uno de esos casos es Félix con sus hijos. Yo veo a Félix trabajando y ha tenido que trabajar mucho y más ahorita con toda esta situación, pero su equipo de trabajo, parte de su equipo, ya lo había mencionado antes, pero lo vuelvo a mencionar, son sus hijos. Y ahí están los 2 muchachitos, lijando, puliendo, midiendo. Y hace unos días empezaron un nuevo negocio. Y me llamó la atención porque mi esposa me platica que van a empezar los muchachos un nuevo negocio. ¿Cuál? No, pues van a comprar pollos
y están criando pollos y ya entonces ya les hicieron por ahí una casita y ya están criando pollos. Y esos pollos van a crecer y la meta de ellos es que cuando crezcan esos pollos los van a vender. Un negocio. Y ahí están trabajando. Y hasta donde sé, espero que hasta esta fecha los resultados sean los que conozco, todavía son los mismos que llegaron a la casa, los que siguen. Por otro lado, hace unos días, Shanik, la hija de Alejandro y de Zoila, le habló por teléfono a mi esposa, que por ahí tenía un dinerito y que quería invertirlo y le compró a mi esposa de lo que vende mi esposa, de los pepitos que vende mi esposa, y hizo negocio. Y ya los escogió y yo fui hace unos días, fui a llevárselos. Voy a llevárselos y estaba ella, ¿no? Yo esperaba a Zoila, no, Zoila creo que estaba ocupada y me atendió la niña y ya le expliqué. Y hace unos días nos habló que ya quería el siguiente envío. O sea, quiere decir que ya acabó con la con el primer pedido. Y ambos casos son niños que sus padres les están enseñando a trabajar. Para alejar la pereza hay que enseñar a trabajar. Y entre más jóvenes, padres, enséñenle a trabajar a sus hijos. Enseñémosle a trabajar a nuestros hijos. El punto número 2 que trata Pablo es, y lo vemos en el versículo 7 al 9, porque le dice Pablo en el versículo 7, nosotros no estuvimos cuando los visitamos sin hacer nada. Pablo les dice, nosotros no dejamos de trabajar. Pablo definitivamente pone como ejemplo su vida. Y lo que está diciendo Pablo es, no estamos de vacaciones. Y déjame decirte, no estamos de vacaciones, estamos en reclusión por la pandemia, pero no estamos de vacaciones. No quiere decir que no tienes que hacer nada. Y muchos estamos como de vacaciones. Y nuestros hijos así estuvieron meses. Dios desea que sigamos su ejemplo. Jesús escogió a discípulos, todos que estaban trabajando. Si tú checas el llamamiento de todos los discípulos de Jesús, no dice la escritura, y Jesús estaba pasando por el mar de Galilea y se encontró en una hamaca a un hombre llamado Pedro, y tomándose un coco en las orillas de las playas del mar de Galilea. No. A todos los hombres que Jesús les llamó y les invitó a seguirlos, estaban trabajando. Una vez una persona me dijo, Jesús no recluta vagos. A veces hay gente que dice, es que no tengo no tengo tiempo. Qué bueno que no tengas tiempo. Esas son las personas que Dios ocupa. Las ocupadas. Las ociosas generalmente no son candidatas para el trabajo de Dios. Y Pablo lo dice. Nosotros trabajamos mucho de día y de noche. Nosotros no quisimos ser carga. Pablo, si tú lo ves en las escrituras, Pablo era un hombre que trabajaba. De hecho, lo vemos en Hechos 18:3, se habla de que el negocio de Pablo era, pues se entiende y se ha documentado que era un constructor de tiendas. Tenía un negocio. Y aún a donde quiera que Pablo iba,
llevaba su negocio. Ahora, Pablo tenía el derecho, ¿sí? Porque dice, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran. Pablo tenía el derecho, porque la Escritura lo dice, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. La Escritura lo dice. Aquellos que trabajan en la palabra son dignos de doble honor. El que es enseñado comparta con el que enseña. La Biblia habla de eso. Yo trabajo, predico la palabra y yo me merezco, por decirlo de alguna manera, igual que Pablo, tengo el derecho de eso, pero yo tengo mi trabajo y mi esposa tiene su trabajo y mi hijo trabaja. La que apenas estamos tratando de meterla un poco más es a mi hija, pero mi hijo trabaja, mi esposa trabaja, mi suegra trabaja, todos trabajamos y no por eso no le servimos a Dios. O sea, trabajamos, producimos y le servimos a Dios. Hoy muchos pastores han sufrido o están sufriendo una crisis económica porque han trabajado mucho en la iglesia, pero esta situación ha traído crisis económica. Se han reducido las aportaciones y los donativos en una gran manera en la gran mayoría de los grupos cristianos. Y cuando no tienes otra fuente, esto hace una crisis. Pablo era un hombre que trabajaba en el Evangelio y era un hombre que producía a través de sus negocios. Él tenía el derecho, pero dice, yo les quise poner el ejemplo. Y yo por eso también les digo, yo les quiero poner el ejemplo. Y yo llego de mi trabajo, como, y después de eso, entro a mi segundo trabajo. Le apoyo a mi esposa en el negocio. Y a veces llego, termino, como, y a veces ni siquiera como, y ya me mandó a un lado, ¿verdad? Y hay un pedido, y ahí voy. Soy un Uber Eats, y llevo, y no tengo ningún problema, y no tengo pena. Quiero poner un ejemplo. Quiero ser un ejemplo en todo lo posible. Y tú necesitas poner un ejemplo. Tus hijos te están viendo y necesitan ver tu ejemplo. Pablo dijo, yo tengo derecho para que me alimenten. Sí, pero Pablo dijo, no. Yo quiero mostrarles que deben de trabajar. Y Pablo era un hombre educado, el filósofo más grande de ese tiempo, el teólogo más grande, el maestro más importante que se ha retratado en el tiempo bíblico, un modelo de virtud. Sin embargo, Pablo se ensuciaba sus manos, se llenaba de sudor para conseguir la piel, para coserla y para venderla y producir y comercializar. El trabajo honra y glorifica a Dios. Dios te está llamando a trabajar también. Y Dios te está llamando, como les dije, a que seas ejemplo para tus hijos. Incluso, dice Pablo, mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Esa es una palabra muy fuerte. Si tú no estás trabajando, la Biblia dice que no debieras de tener el derecho de comer. Muy fuerte. Los tesalonicenses no tenían un problema de ignorancia. Ellos lo sabían. Ellos sabían que tenían que trabajar. En la primera carta se los dijo. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, hermanos, les rogamos
amonesten a los perezosos. O sea, ya los traía entre ceja y ceja el Pablo, estos cuates. Ellos no es de que decían, ay, ¿a poco hay que trabajar? No, ellos sabían. Ellos podían. Pero por alguna razón no querían. Primera de Timoteo 5, versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Padres, si tú tienes hijos, tienes que proveerles. Si tú tienes una vida en la cual tuviste situaciones y a lo mejor el día de hoy ya no estás con la que fue madre de tus hijos, tú tienes que proveerles a esos hijos también. Si son unos niños, si son adultos, recordemos, hay que enseñarles a trabajar. Si son niños, si son menores de edad, y si viven en tu casa, es una obligación, es nuestra responsabilidad. Pero tenemos que enseñarles y tenemos que proveerles. Aún los incrédulos lo hacen. Y yo sé que esta es una palabra fuerte, yo sé que hay gente que necesita escuchar esto. Y necesita escucharlo fuerte y claro, como los tesalonicenses, que tenían responsabilidades y no la estaban cumpliendo. Y no estaban proveyendo para su casa. Yo me imagino que había uno por ahí, o más de uno, que no estaba cumpliendo. Y yo sé que hoy me están escuchando más de uno que no lo está haciendo. Y yo te quiero decir, Dios ya te lo está diciendo nuevamente, ya te lo ha dicho más de una vez. Si tú no estás proveyendo para los tuyos, dice la Escritura, es peor que si fueras un incrédulo. Estás negando tu fe. Cuarto punto y último. En el versículo 11 dice la Escritura, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio y se niegan a trabajar. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Pero aparte, dice, se entrometen en los asuntos de los demás. Otra versión, la versión Reina Valera, dice, andan desordenadamente. Ahora, cuando tú ves esto, dices, ¿cómo fue que llegó esto a los oídos de Pablo? ¿Quién le fue con el chisme? O sea, ya era un chisme. Ya se había esparcido. Y llegó la información hasta Pablo. Y yo creo que no era uno. Porque cuando en alguna ocasión ocurría algo en una iglesia y era una persona, literal, Pablo les decía por nombre. Pero aquí no les habla por nombre. Entonces quiere decir que probablemente era más de uno. Ellos simplemente no eran personas que estaban en orden. Se estaban negando a trabajar y se andaban entrometiendo. O sea, como tenían que hacer, no, más bien no tenían que hacer, andaban metiéndose en todo. Iban por todos lados, sin ningún, como dicen, oficio ni beneficio. No tenían nada que hacer. Metiéndose en la vida de otros. De hecho, en otra de las cartas, Pablo les llama la atención a mujeres que andan, dice la Escritura, ahí de chismosas. Dice, Pablo era grande el Pablo. Y fuerte, ¿no? Dice, se andan entremetiendo. ¿Qué andan haciendo? Cuando tú no tienes que hacer, empiezas a ver nada más. A veces
hay gente que se entera todo lo que pasa en el vecindario porque nomás está asomándose. A ver qué pasa ahí. A ver qué pasa allá. Cuando tú estás trabajando, ni cuenta te das. Y la gente se estaba cansando de eso. Ya había malestar. Y esto estaba provocando que la armonía de la iglesia se empezara a quebrar. Y el testimonio de la comunidad de fe estaba viéndose comprometido. Entonces Pablo dice, último punto, en el versículo 12, les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Algo interesante aquí, dos palabras, ordenamos y rogamos. Curioso, la orden es algo fuerte, el ruego es algo más compasivo. Y esto es entre un mandato y un ruego. Es un mandato, por decirlo así, con amabilidad. Aparte, entendiendo, en el nombre de Jesús es por entender que esto es algo que compromete la comunidad de fe. Dice la Escritura, que se tranquilicen y que trabajen. Se tranquilicen, está refiriendo que dejen de estar ahí papaloteando, metiéndose en donde no se deben de meter. Están sin producir y que empiecen a ordenar sus vidas. Ahora, regresando al punto inicial, a lo mejor pensamos que era prioritario que Pablo les dijera, bueno, quiero felicitarlos porque pues están muy tranquilos, sin hacer nada, están esperando que Cristo venga, ¿verdad? Y pues qué bueno que están en la iglesia, qué bueno que no están haciendo ningún trabajo. No, estamos esperando que Cristo venga, ¿sí? Pero mientras Él venga, tenemos que trabajar. Pablo, en resumen, dice, disciplinen su vida y empiecen a producir. Igual que el mandato de Dios desde Génesis, fructifiquen y multipliquen. Dios dice, Dios nos manda que trabajemos para así tener un pan y así tener alimento para nuestra familia. Además, para no ser carga para la comunidad y no ser carga para nuestro país. Nuestro país necesita gente que empiece a trabajar. Estamos recibiendo ya pues instrucciones. Muy probablemente la economía se va a tener que abrir muy pronto. Y no quiere decir eso que la pandemia ha disminuido. No, eso no ha disminuido y no va a disminuir en un tiempo. Pero la economía va a tener que abrirse y vas a tener que trabajar. Y te vas a exponer. Yo me expongo todos los días y salgo al trabajo rogándole a Dios que me cuide, que me guarde. Pero no he dejado de ir a trabajar ni un solo día. Bueno, sí, un día me dieron. Y de ahí no he vuelto a descansar, bueno, salvo los fines de semana, en mi trabajo. Es tiempo de trabajar. Familia, es tiempo de producir. Es tiempo de reactivar la economía. Es tiempo de hacer negocios. Y tú me vas a decir, es que eso no es lo mío. Yo te voy a decir, tampoco es lo mío, pero se aprende. ¿Qué vas a hacer? Yo no lo sé. ¿Qué tienes en tus manos? Le dijo Jesús a los discípulos, denles de comer. Y los discípulos decían, no tenemos nada. Y por ahí salió un niño y dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Tú tienes panes o peces.
que tal vez es poca cosa, pero en manos de Jesús pueden multiplicarse y pueden darle de comer a muchos. Y hay negocios que están dando de comer a muchos. Y hay empresas que le están dando de comer a muchos. Y tal vez es algo que Dios quiere usarte. Llegó el momento de trabajar, llegó el momento de dar fruto. Llegó el momento que nos levantemos, que hagamos nuestra labor. Nuestra familia lo requiere, lo necesita. Nuestro país lo requiere y lo necesita. Y Dios está esperando que produzcas el fruto de acuerdo a cómo Él te creó y para que Él se lleve la gloria y la honra. Es tiempo de trabajar y es tiempo de trabajo duro. Cierra tus ojos y digámosle a Dios: Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hay un reto, hay una palabra de reto para nosotros y para nuestras familias, y es que es tiempo de trabajar, y es que aún en medio de esta adversidad que vivimos, de este problema de salud, eso no limita las capacidades que podemos tener. Simplemente hay que activarnos y hay que trabajar y hay que sudar y hay que esforzarnos, y con tu ayuda, Señor, yo sé que vamos a poder lograrlo y que vamos a poder ver un fruto que sobre y que abunde para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Señor. Dios, si hay alguien que hoy se conecta por primera vez y si tú nunca has invitado a Jesús a tu vida, yo te quiero pedir que hagas una oración. Si tú no has invitado a Jesús a tu vida, dile: Señor, te entrego mi vida. Hay cosas que no están muy bien en mi vida, pero yo quiero traer orden en mi vida. Ven a mi corazón. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame, guíame. Quiero seguirte para darte gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Gracias por el tiempo que nos has dado, por estos minutos que nos hemos podido conectar. Ha sido un gran gozo estar contigo, que nos permitas estar en tu casa. Y ahora te quiero pedir que escuches unos anuncios que tenemos para ti, que escuches a la familia que hoy te quiere dar una palabra antes de despedirnos, y que te conectes a Club Vida Kids en línea, que tiene también un mensaje para los niños. Te bendigo, nos vemos la próxima semana, nuevamente por aquí, por Nueva Vida en Casa. Hasta la próxima. Dios te bendice. Si tú eres mujer, este anuncio es para ti. Te invitamos a que escuches el podcast de Cita León con Mujeres al Máximo. Trata temas que son de mucha ayuda para esta temporada que estamos viviendo. Encontrarás capítulos nuevos los martes y viernes. Son una excelente herramienta para compartir de Cristo a nuestros familiares y amigas. Lo encuentras en Spotify y en Google Podcast. Las Mujeres al Máximo te invitan a que te unas a su grupo de estudio. Se están reuniendo cada miércoles por la plataforma de Zoom. El libro que se estudia es La Resolución para Mujeres. De verdad, está súper interesante. Te animo, únete, no te arrepentirás. Familia, llegó el momento de regresar a clases. Te invitamos a que seas parte del nuevo proyecto de Nueva Vida. Es Mi Hogar es mi casa de vida en línea, donde vamos a poder estudiar, crecer y tener compañerismo como lo teníamos hace unos meses. Vamos a tener 4 días a la semana, en diferentes horarios y con diferentes moderadoras que son las mejores. Por favor, acércate a Eli San Martín, a Miriam de la Cruz, a Claudia Lerín y a Yolis Espinosa. Cualquiera de ellas te puede dar toda la información necesaria para que te unas a un grupo. Sé parte de Mi Hogar es mi casa de vida en línea. Y no olvides, estamos de regreso a clases. Recuerda que los días martes a las 8:30 p.m. estamos en Reto de Valientes en Casa por vía Zoom, en donde estudiamos el libro Tu identidad sí importa. Familia,
Te invitamos a conectarte todos los jueves a las 8:30 de la noche a Vida en Oración. No faltes, te esperamos. Tenemos una invitación súper importante todos los sábados de cada 15 días en punto de las 8 de la noche a nuestro taller de matrimonios transformados por el pacto, el cual se transmite vía Zoom. Acércate a nuestros pastores para mayor información. No te pierdas la oportunidad que has estado esperando para un matrimonio fuertemente bendecido. Club Vida Kids en línea te invita los días miércoles a las 5 de la tarde a que te conectes a un nuevo video en nuestra página de Facebook. Y el día domingo, después de la transmisión de Nueva Vida en Casa, te invitamos a ver una nueva aventura que te sorprenderá. ¡Te esperamos! Nueva Vida, espero hayan tomado nota de nuestros anuncios. Soy Cruz, se les quiere y se les extraña. No olviden darle clic en el enlace para Club Vida Kids en línea. Nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.